Bueno, ahora sí, vamos a entrar en materia, para ir avanzando en el propósito de nuestro curso. Ahora, ahí está. Muy bien, ahora ustedes ya pueden ver mi presentación. Bien, partimos de una pregunta importante, o trascendente, que pudiésemos nosotros pensar que la respuesta es obvia, ¿no? ¿Qué tan importante o por qué es importante o por qué debería ser importante la Biblia como palabra de Dios? Entonces, para los cristianos, para nosotros, la Biblia es el libro más importante que jamás se haya escrito, no tiene parangón, no tiene igual. La Biblia, es un libro único. Aunque el mundo está lleno de literatura sagrada, ¿no? De muchas filosofías, de muchos ah, pueblos, ¿no? Religiones, hay solo un libro en que se puede tener confianza en cuanto a lo que la verdad significa. Entonces nosotros podemos decir que la Biblia es el único registro inspirado divinamente de la revelación redentora de Dios acerca de sí mismo y de su voluntad. Esto que está subrayado en rojo, esta es una idea importante. ¿Por qué? Porque encierra las dos grandes doctrinas. Vamos a ver que el abordaje de la Biblia hay tres doctrinas importantes. La primera se llama inspiración bíblica, la segunda se llama revelación y la tercera se llama inerrancia. ¿Ok? Repito, inspiración las vamos a ver en clase, pero para adelantarles. ¿Por qué la Biblia es diferente a cualquier otro texto sagrado? Porque tiene estas tres grandes doctrinas que la sustentan. La inspiración divina, la revelación y la inerrancia. Inerrancia, ¿ah? Del texto sagrado. Entonces, estas tres cosas se compaginan, se unen para darle paso a lo que nosotros llamamos como Biblia, palabra de Dios, texto sagrado, como ustedes quieran llamar. A través de su conocimiento o del conocimiento de la Biblia, el cristiano incrementa su conocimiento de Dios y de su plan redentor. Por eso, todo cristiano debe ser un estudiante fiel del texto sagrado, porque es a través de esta literatura divina donde nosotros podemos conocer mucho más a Dios. Alguien podría decir, bueno, a mí qué me importa saber si Sangar mató a 600 con la guijada del buey. No, algo importante. Por algo, ese relato aparece en un libro sagrado para nosotros, que es el libro de los jueces, ¿no? Por algo. Y evidentemente ese libro trata de que nosotros conozcamos más a Dios y de cómo Él ha querido salvar al hombre. Aunque Dios se revela al hombre a través de otras fuentes aparte de la Biblia, ustedes ya lo van a ver cuando cursen teología sistemática, se van a dar cuenta que hay dos tipos de revelación. Solo le estoy adelantando. No se preocupen si aún no comprenden esto, no se preocupen, pero solo para que ustedes adelanten. Hay dos tipos de revelación, la revelación especial y la revelación general. Cuando hablamos de revelación general, nos estamos diciendo que ¿cómo sabemos que Dios existe? Pues esa revelación general dice que conocemos a Dios a través de la creación. Entonces, todo lo que vemos a nuestro alrededor tuvo que haber tenido un creador. Por eso la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios
y la expansión de los cielos anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces, cuando uno mira los cielos, la luna, la estrella, los campos, los valles, los mares, todo lo que nuestros ojos alcanzan a ver, pues debemos saber que Dios se revela ahí y sabemos que esa creación tiene un creador. Entonces, de esa manera Dios se revela. A esa revelación se le llama revelación general. Luego, la segunda se le llama revelación especial y esa revelación especial se divide en dos. Una que es la revelación escrita, es decir, ¿dónde nosotros conocemos de Dios? Pues en la palabra, en la Biblia, en lo que está escrito. Y entonces la Biblia se convierte en una fuente de revelación. Dios se revela. ¿Cuál es la revelación? La segunda parte donde Dios se revela de manera especial, y esa es la revelación más perfecta, es en la persona de Jesucristo. Jesús es la revelación plena y total de Dios. Por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo he dado a conocer al Padre, dijo Jesús. Entonces Jesús es otra fuente de revelación divina, ¿no es cierto? Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cómo conocemos? ¿Cómo nos acercamos al Padre? Pues a través de Jesús. Esa es la revelación especial. ¿Dónde leemos todo eso? ¿Dónde lo leemos? ¿Dónde sabemos eso? Pues en la Biblia. Entonces, aunque Dios se revela al hombre a través de otras fuentes, aparte de la Biblia, la creación, Dios mismo, de Jesús mismo, solo puede entenderse adecuadamente a Dios y su voluntad a la luz del registro bíblico de su propia revelación, de su autorrevelación. ¿Cómo sabemos que los cielos y la tierra fueron creados por Dios? Porque la Biblia lo dice. ¿Cómo sabemos que el hombre pecó y desobedeció a Dios? Pues porque la Biblia lo dice. ¿Cómo sabemos que Jesús vino en carne? Que Jesús se encarnó para darnos salvación, porque la Biblia lo dice. ¿Y cómo sabemos que un día vendrá por segunda vez a establecer su reino en la tierra? Porque la Biblia lo dice. Es decir, es a través de la Biblia donde podemos nosotros entender cómo Dios se autorrevela a sí mismo, cómo Dios se ha dado a conocer a cada uno de nosotros. Por eso, la Biblia es importantísima, hermanos. No solamente es este ejercicio que hicimos al principio, ¿no? De decir si sabemos dónde fue sepultado Samuel, por ejemplo, ¿no? Es más que eso. Pero evidentemente, si no empezamos por lo más básico, que es leer y aprender la palabra, pues difícilmente vamos a profundizar más en el texto sagrado, ¿no? Y vamos a conocer más de él. Ok. La revelación, un segundo, hermanos, porque no sé si esta diapositiva venía allí o no. Un segundo. Sí, pensé que era. No, está bien, vamos bien. Ey, ay, ay, ¿ahora dónde estoy acá? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de la importancia de la Biblia como autorrevelación de Dios, debemos saber que la revelación más plena y última de sí mismo es la persona de Jesucristo, su Hijo. Es la revelación especial de la que les hablé. Porque Dios, dice Hebreos 1:1,
Dios, habiendo hablado en muchas formas y de muchas maneras a nuestros padres por medio de los profetas, hoy Dios nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó como heredero del mundo. ¿Dónde encontramos eso? ¿Cómo sabemos eso? Pues porque la Biblia lo dice, Hebreos 1:1. Entonces, la revelación más plena de cómo Dios se manifiesta, cómo el Hijo viene a revelar a Dios, pero Dios se revela a través del Hijo. Entonces, Dios el Padre habló al hombre acerca de él y de sus propósitos, el propósito que tiene Dios para con nosotros, en forma tal que el hombre pudiera entender claramente por qué Dios se daba a conocer. Hermanos, la Biblia es importante porque nos da a conocer a Dios. Miren, los dioses paganos no se dejaban conocer, no se dejaban que sus criaturas, según ellos, se acercaran a ellos o los conocieran. La Biblia nos enseña que el Dios verdadero se revela, se da a conocer, se manifiesta a sus criaturas, a su creación, a sus hijos. Y la forma más plena, más auténtica, que ningún otro Dios lo ha hecho, es enviando a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Entonces, a través del Hijo, a través de Jesús, Dios entró en la historia, Dios se mete en la historia, se mete en nuestro mundo, se mete en nuestro tiempo para comunicarse como una persona física con nosotros. Vamos a ver en el Antiguo Testamento la forma en que Dios se manifestaba al ser humano, a veces con sueños, a veces a través de señales, a veces a través de, de, ¿cómo es? Otorgar mensajes a sus profetas, pero no había una comunicación directa. Todo se hacía o a través de Moisés o a través del sacerdote del templo, ¿no? Pero no había una comunicación directa. Entonces, Jesús se humana, Jesús se toma forma física y entonces habla nuestro idioma, come nuestra comida, duerme en nuestras camas, camina en nuestros senderos y entonces Dios se mete en la historia de una manera decisiva, de una manera total, de una manera comprometida con su creación. Dado que Cristo ya no está presente físicamente sobre la tierra, porque el Señor vivió en un tiempo determinado, murió, fue crucificado, resucitó y ascendió al trono o ascendió al cielo, ¿no es cierto?, para sentarse a la derecha del Padre. Sus palabras, sus actos, sus milagros, sus enseñanzas, su mensaje de salvación, la forma en que Él se revela, pueden solo conocerse, pues a través de lo que este libro sagrado nos dice. ¿Cómo conocemos de Jesús? Pues cuando abrimos los evangelios y sabemos de Él. ¿Por qué nos hemos enamorado tanto de la parábola del hijo pródigo, por ejemplo? Pues porque está aquí, hermanos, ¿no? Está escrita. Y entonces esta escritura se ha mantenido durante muchos siglos y todas las generaciones han leído sobre la parábola del hijo pródigo. Por eso es importante la Biblia. Entonces, de acuerdo al plan divino, el hombre es incapaz de conocer la revelación de Dios, pues aparte de la Biblia en el sentido redentor, es decir, ¿dónde sabemos que el hombre ha encontrado perdón de pecados? ¿Cómo sabemos que el hombre, si acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador y lo confiesa como Dios, eh, es salvo? Dios tiene un plan. Dios ha tenido un plan.
Y el plan de Dios es salvar al ser humano, ¿no? Es salvar al ser humano. ¿Cómo sabemos ese plan? ¿Cómo sabemos, hermanos, cómo Dios desde un principio fue guiando a un pueblo a través de la historia para que de ese pueblo naciera el Mesías, el Hijo de Dios, el que muere por nuestros pecados? Pues en la Biblia. Ujú. La Biblia es importante, hermanos. Miren, recuerdan que les dije en la clase de espiritualidad que la Biblia tiene que ser respirada, ¿no? Pero también tiene que ser estudiada. Tiene que ser estudiada. Porque en esa palabra Dios se revela de una manera especial para su pueblo, para nosotros. Así que anhelaría mucho que cada uno de ustedes, en la medida en que pase su formación en el seminario, pues se vaya enamorando mucho más de la palabra de Dios. ¿Mm? Mucho más. Muy bien. Vamos a ver algunas razones de la importancia que tiene la Biblia. ¿Mm? Más allá de las que hemos planteado, el por qué la Biblia es importante, pero fíjense qué razones más podríamos decir al respecto. Primera razón. La Biblia es importante porque explica el origen del hombre y el propósito de su existencia. Sin este texto sagrado, nosotros no sabríamos definir de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. No lo podríamos saber. Sin en cambio, lo sabemos porque lo leemos en la palabra. Dios nos creó con un propósito, pero ¿cuál es? Bueno, la Biblia lo dice. Como un ser racional, como un ser pensante, como lo somos nosotros, el hombre se pregunta acerca de la razón de su existencia. Esa ha sido una pregunta que hasta la fecha el ser humano se sigue manifestando, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Quién nos creó? Y como vamos a ver más adelante, se han generado diversas respuestas, diversas teorías. Porque el hombre siempre se ha preguntado, siempre ha sido la pregunta clave de su existencia, ¿no? ¿De dónde venimos? Y entonces, muchas personas haciéndose esa pregunta, pues han dado diversas respuestas. Una de ellas es, por ejemplo, la teoría de la evolución de las especies, donde dice que nosotros evolucionamos, ¿no? Alguna línea de esa teoría dice que nosotros evolucionamos de una especie de los simios, ujú, de los simios, y que en algún momento estuvimos en cuatro patas, caminábamos en cuatro patas y fuimos evolucionando hasta ser lo que somos ahora. Ujú. Entonces, se ha comprobado científicamente que los simios comparten gran cantidad de genes humanos. Por eso no sé si ustedes cuando miran a uno de estos, a un chimpancé, a un simio, a muchas personas, muchos de estos animales, nos sorprende porque actúan como si fueran este, personas. ¿Mm? Otros dicen en la línea de la evolución de las especies que venimos de un microorganismo acuático, que nuestra existencia viene del agua, que algún día fuimos un pequeño microorganismo, ¿no? Que con el paso del tiempo fue evolucionando, se fue haciendo más grande, más grande, más grande, se convirtió en un pez, después en otra cosa y luego en otra cosa, hasta que finalmente respiramos no en el agua, sino en el aire y ahora somos lo que somos.
El ser humano siempre se ha preguntado de dónde viene la razón de su existencia. La Biblia da la única respuesta satisfactoria para el propósito de la existencia del hombre y su naturaleza. Porque la Biblia establece con claridad que nosotros venimos de Dios. Dios nos creó. Los científicos y filósofos han propuesto varias teorías en cuanto al origen y significado del hombre. Pero son eso, son teorías. Nada comprobable. Ujú. Nada comprobable. Hay otra teoría muy famosa, ¿no es cierto?, que se llama la teoría del Big Bang, que trata de explicar el origen del universo. Entonces, hay un grupo de personas que dicen, no, Dios no creó esto. Entonces, Dios no existe. Si Dios no creó esto, Dios no existe. Entonces, ellos creen que en algún momento en el universo, una gran estrella choca con otra estrella, hace una tremenda explosión, una explosión muy poderosa, y que de los fragmentos de esa explosión, ¿no?, se forma nuestro mundo. Entonces forma todo, la Vía Láctea, el Sol, el sistema planetario, bueno, todo lo que sabemos del universo. Pero la verdad es que ninguna explicación es satisfactoria. Tenés así que siguen cayendo en el campo de que son teorías. Ninguna ha sido comprobable 100%. Ujú. La Biblia es la única que explica que el hombre fue creado por Dios. Creó Dios al hombre. Dice el libro de Génesis, el relato de Génesis, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza de Dios los creó. Y en el segundo relato de la creación encontramos que Dios crea al hombre del polvo de la tierra y después crea a la mujer del costado del hombre. Pero es Dios. Dios lo ha creado a su imagen y semejanza. Y sopló aliento de vida en sus narices. Nosotros tenemos no la imagen de un simio, no la imagen de un microorganismo, sino tenemos la imagen de Dios. Entonces, el hombre fue creado por Dios para vivir en servicio amoroso y fiel a Dios y a su prójimo. Dios nos creó para vivir en comunión, en compañerismo. Y eso lo sabemos gracias al texto sagrado. Y lo más importante, de que Dios nos creó porque Él quiere que pasemos la eternidad con Él. Por eso hoy nosotros, cuando morimos, morimos con la esperanza de la resurrección. ¿Y cómo sabemos eso? Pues porque Dios lo ha dicho en su palabra. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Mm? Vivirá. Entonces, la Biblia, hermanos, es importante porque explica de dónde venimos nosotros. Nosotros venimos del pensamiento de Dios, de la mano de Dios, de la hechura de Dios, porque tenemos su imagen y semejanza. Y Dios nos ha hecho con un propósito. Para gloria mía te formé y te hice, dijo el profeta Isaías. Para gloria mía te formé y te hice. Entonces, por eso la Biblia es importante. ¿Ok? Segunda razón. ¿Por qué la Biblia es importante? Porque la Biblia nos proporciona una guía para la vida diaria de los cristianos. Hermanos, nosotros no podríamos hacer lo que hacemos, ser buenos como lo somos, si no lo leyéramos del texto sagrado. Si la Biblia no nos dijera qué está bien y qué está mal, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Algunas teorías de la psicología moderna proponen que la clave para un modelo de personalidad está centrada en las relaciones. Es decir, el ser humano no está creado para vivir solo. Eso lo sabe todo psicólogo y sabe la importancia de los psicólogos del relacionamiento.
El ser humano está creado y tiene la capacidad de relacionarse. Ujú. La Biblia, como palabra de Dios, da un plan completo y realizable para relacionarse propiamente con las otras personas. Es decir, que gracias a los principios bíblicos, nosotros podemos establecer relaciones con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestro prójimo, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, con los hermanos de la iglesia, con cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque para nosotros el relacionamiento con las personas que amamos es importantísimo. El ser humano no podría, porque no fue creado para vivir solo. El ser humano fue creado para vivir en comunidad. Por eso es que buscamos una pareja, por eso es que buscamos tener amigos, por eso es que buscamos salir a tomar el mate con alguien. Pero fíjense hasta dónde, queridos hermanos, los principios éticos, la, la, los consejos que la Biblia nos da, va más allá de un relacionamiento normal, porque incluso la Biblia nos dice cómo hemos de tratar a nuestros enemigos. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué nosotros no nos vengamos de nuestros enemigos? Porque la Biblia, Jesús dijo, oren por quienes los persiguen, amen a quienes los maldicen. Si alguien te da una bofetada con la mejilla derecha, ponele la mejilla izquierda. Si alguno tuviera queja del otro, dice la palabra en Efesios, en Colosenses, perdón, si alguno tuviera queja del otro de la manera como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La Biblia es importante, hermanos, porque nos permite saber cómo comportarnos, cómo reaccionar ante nuestros enemigos, ante quienes nos ofenden, ante quienes buscan el mal para nosotros. Ujú. Y eso lo debemos gracias al texto sagrado. Si las enseñanzas de la Biblia, hermanos, si los principios que la Biblia nos plantea de cómo tratar a nuestro esposo, de cómo tratar a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, no mentir, no robar, ser fieles, vivir una vida sana, si las enseñanzas de la Biblia fueran practicadas, serían resueltos muchos de los problemas del mundo. Los graves problemas del mundo, hermanos, vienen básicamente por no acatar, por no obedecer, por no reconocer los principios bíblicos. Por eso tenemos tanto problema en el mundo, ¿no? Porque no aceptamos lo que Dios nos ha dado. Lo digo con mucho respeto, pero con mucha claridad y con mucha firmeza. Hoy esta ideología de género que nos están queriendo imponer, ¿no es cierto? Es porque el ser humano no ha aceptado lo que es y busca, ¿no? Deliberadamente ser lo que no es, lo que no es. Entonces, hoy en esta ideología de género decimos la famosa autopercepción. Si yo me percibo como una billetera, soy una billetera. Si me percibo como un perro, soy un perro. Si me percibo yo como mujer, soy una mujer. Y no importa que tenga rasgos de hombre, ¿no? Pero yo me percibo como una mujer, entonces soy una mujer. ¿Por qué llegamos a esos razonamientos? Porque el ser humano, queridos hermanos y hermanas, no ha aceptado, no acepta y seguirá negándose, ¿no? En el futuro a aceptar lo que Dios quiere y lo que Dios dice para nosotros. Ahora, debemos tener cuidado de no juzgar, evidentemente, ¿no? Porque todas las personas son importantes para Dios, más allá de las decisiones que tomen. La Biblia nos llama a no juzgar. El problema es que nosotros terminamos juzgando, ¿no? Terminamos odiando a las personas.
Y eso tampoco está en la Biblia. Quizá los tres problemas más importantes que enfrenta el hombre actual son el sentido de culpa y el rechazo. El ser humano está frustrado, queridos hermanos. El ser humano está frustrado, está lleno de culpa y entonces se siente rechazado y le provoca este sentido de alejarse, de estar taciturno, de la soledad. Por eso mucha gente se refugia en las redes sociales, porque en las redes sociales vos no tenés nadie enfrente de ti, ¿no es cierto? Solamente tenés tu Facebook abierto, tu Instagram, tu Twitter, lo que sea, cualquier red social que manejes. Entonces, por eso que mucha gente se desahoga, ¿no? Escribiendo un montón de cosas en sus redes sociales porque se escuda en que está solo, piensa que nadie lo está viendo y lo que no sabe es que millones de personas lo están leyendo. Su inhabilidad para llevarse bien con el prójimo y sus frustraciones en la vida causadas por sus fracasos conduce a la conclusión de que la vida no tiene significado. De verdad, hermanos, miren, muchas de las cosas que pasan hoy en día, la ideología de género, el aborto, la homosexualidad, los famosos colectivos LGTB, y etcétera, etcétera, este, todas estas manifestaciones, ¿no? De, este, am, de, de violencia, de manifestación, en fin, de un montón de cosas, es porque el hombre está insatisfecho consigo mismo. Es muy debatible esto, yo lo sé. Sé que muchos debatirían mi punto de vista o el punto de vista de la Biblia, lo han hecho, pero con mucho amor y con mucho cariño puedo decir que el ser humano se siente insatisfecho en sí mismo, ¿no? Por eso busca hacer lo que no es y hacer lo que no tiene que hacer. Por eso le busca camorra a otra persona, por eso le busca el mal a otra persona, porque su propia insatisfacción, su no plenitud, su no significado de la vida, producto de aceptar lo que Dios nos ha hecho, pues lo orilla a buscar este tipo de expresiones, algunas ya aberrantes, algunas ya que rayan en lo absurdo, en lo absurdo. Es porque finalmente el ser humano no ha querido sujetarse a los preceptos de Dios y le ha dicho a Dios que no. Y culpan a Dios y maldicen a Dios y todo, Dios es el malo de la película, cuando en realidad, ¿no es cierto? Somos nosotros en nuestro vacío que solamente Dios puede llenar, Dios puede llenar, Dios puede llenar. Pero esa es una segunda razón importante porque la Biblia tiene que estar presente. Debe guiar nuestra vida para ser buenos. Camino de humanidad, ¿no? Espiritualidad cristiana. Tercera razón. La Biblia es importante porque toma al hombre condenado y le indica que necesita un Salvador. La Biblia, hermanos, hermanas, nos enseña que somos grandes pecadores que necesitamos a un gran Salvador. El pecado está presente en todas las manifestaciones. Hoy muchos están haciendo leyes y están metiendo a la cárcel a muchos cristianos porque están prohibiendo la palabra pecado en los templos, ¿no? Ahora no es pecado, ahora es una conducta no convencional, ¿no? Ese es el título que hoy muchos le llaman. Pero la Biblia le sigue llamando pecado, ¿no es cierto? Solo la Biblia contiene soluciones para los dos grandes obstáculos del hombre: sus errores, sus equivocaciones y la posibilidad siempre presente de la muerte que puede destruir. El ser humano siempre ha lamentado sus malas decisiones. Nosotros mismos
lamentado nuestras malas decisiones, nuestros malos comportamientos, nuestros pecados. Cuando reconocemos que hemos hecho mal, que hemos pecado delante del Señor, la Biblia entonces nos dice que tenemos que buscar el perdón de nuestros pecados, ¿no es cierto? Y encontrar la gracia suficiente de Jesucristo. Y el otro obstáculo que el hombre se presenta en sí mismo es la muerte. La muerte ha generado mucho miedo. La muerte, hermanos, para el ser humano es el gran misterio que a vencer. Por eso es que hoy encontramos muchos programas, medicamentos, cremas, ejercicios que tienden a este, hacer que la muerte no llegue tan pronto como debería llegar. Entonces queremos alargar nuestra vida y alargarla, pero yo digo a veces, ¿no? Mucha gente quiere alargar su vida, pero ¿y con qué propósito si finalmente no está cumpliendo el propósito de Dios? Y mucha gente, el miedo a la muerte, no solamente es la muerte física, sino que muchos ya han muerto físicamente, espiritualmente están muertos, ¿no? Más bien espiritualmente están muertos. Y entonces la Biblia es la única que nos da la solución a eso, ¿no? Hay un dicho que dice, todo tiene solución menos la muerte. No, la muerte también tiene solución. ¿Por qué? Porque aunque la muerte es un proceso natural que trae mucho dolor, eso sin duda, mucho dolor, mucho quebranto, esta fue vencida en la cruz. ¿Dónde lo aprendemos? En la Biblia. La Biblia dice que en el final de los tiempos la muerte será echada en el lago de fuego ardiendo y será destruida para siempre, porque está vencida. La muerte también tiene solución, ¿cierto? Y sabemos que la muerte solamente es un sueño, que cuando despertemos será para condenación o para vida eterna, pero hay solución. Entonces, ¿dónde lo sabemos todo esto? Pues en la palabra. Quiero citar a este escritor, Beldon Biertel, que nos hace un resumen muy interesante de la importancia que tiene el texto sagrado en nuestras vidas, ¿no? Y que a veces los cristianos, hermanos, nos, nos, nos decimos ser personas que guardamos los mandamientos de Dios, pero la verdad que desconocemos mucho al respecto, ¿no? Dice este autor, me gusta mucho esta definición, encierra lo que hemos venido planteando. La Santa Biblia fue escrita por hombres inspirados divinamente. Fíjense, la doctrina de la inspiración. ¿Se acuerdan de las tres cositas que les dije? Inspiración divina, ahí está. La Santa Biblia fue escrita por hombres inspirados divinamente. Ya vamos a ver qué es eso. Vamos a explicar eso. Sigue diciendo el autor, y es el registro de la revelación de Dios al hombre. Segundo punto, revelación. Dios se da a conocer, eso es revelarse. Se da a conocer. Mírenme, este soy yo. Esas dos doctrinas. Vamos a ver también. Es un tesoro perfecto de instrucción divina. Tiene a Dios por su autor, la salvación por su fin y la verdad sin mezcla de error por su tema. Tercer gran pilar de la doctrina, la inerrancia. ¿Qué es la inerrancia, hermanos? Que la Biblia no contiene error. No contiene error. Muchos han querido ver que la Biblia tiene muchos errores. Ya vamos a ver, ya vamos a analizar. Pero la inerrancia bíblica es una de las doctrinas donde nosotros podemos descansar confiadamente sabiendo que el texto sagrado no contiene error alguno. Por eso es sin mezcla de error.
A eso se le llama inerrancia. Revela los principios por los cuales Dios nos juzga y por ello permanecerá así hasta el final del mundo. El centro verdadero de la unión cristiana y el supremo modelo por el cual deben ser tratados la conducta humana, los credos y las opiniones religiosas. El criterio, dice el autor, por el cual la Biblia ha de ser interpretada, pues es solamente y auténticamente y únicamente en la persona de Jesucristo. Ese es el criterio. La Biblia tiene que pasar bajo el tamiz de Jesús. Por eso es que hoy las doctrinas que tiene la Iglesia de Dios Séptimo Día son doctrinas que pasan por el tamiz, por el colador, por el espectro, por el espejo, por el modelo de Jesús. Por eso es, nosotros creemos que nuestra doctrina es 100% evangélica, que no está fundada en ningún apóstol, ningún profeta moderno, ni en ningún, no sé, evangelista y en ninguna, en lo absoluto. Para nosotros es Jesús, la mezcla, la señal. Nosotros guardamos el sábado no porque la ley lo dice, sino porque Jesús lo manda. Es, es, es Jesús. Entonces, fíjense cómo la Biblia entonces se convierte en esta inspiración, en esta revelación y en esta no mezcla de error. Qué importante es la Biblia, hermanos. Qué maravillosa es la Biblia, pero tan despreciada por nosotros, tan despreciada, ¿no? Hoy seguimos, mucha gente sigue asistiendo al culto vaya sin Biblia, ¿no? Porque ahora, bueno, ahora ya en los sermones hay iglesias donde proyectan, ¿no? El texto, el predicador cita algún texto bíblico y ya nadie se molesta en buscar más su Biblia. Ya nadie agarra su Biblia para buscar, ya no, ya ahora todo se lee en la pantalla. Hoy a muchos cristianos les daría un infarto si perdieran su celular, pero no pasaría nada si perdieran su Biblia. Hoy muchos pastores, cuando cerramos nuestros templos, cuando ya no hay nadie en el templo, ¿no? El templo está lleno de Biblias para todos lados, porque la gente deja su Biblia y dijo, no, yo ahí dejo, pastor, para que el otro sábado ahí esté. Y yo digo, ¿y en su casa? Y no leo la Biblia. Qué triste, hermanos. Qué triste saber qué importante es la palabra de Dios y que nosotros la despreciemos de esa manera, ¿no? ¿Qué dice el credo nuestro? ¿Qué dice el credo de la Iglesia de Dios Séptimo Día, a la cual nosotros pertenecemos y bendecimos a Dios porque en ella, en esta iglesia encontramos la salvación, ¿no? Y la fe por gracia. Nuestro credo dice, hermanos, nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Estamos convencidos de eso. No tenemos duda. Es el único libro. Nosotros no tenemos otros libros, hermanos, ni otros profetas, ni otra tradición. No. Nosotros no tenemos otra fuente de autoridad. Nosotros creemos que es el único libro de inspiración divina. ¿Bien? ¿Se dan cuenta? Nosotros creemos en la doctrina de la inspiración. Dios inspiró su palabra y de valor eterno, de valor eterno. No solamente la palabra es para hoy, sino es para siempre. En sus páginas se halla la completa revelación, la doctrina de la revelación bíblica. ¿De qué encontramos? ¿Qué se revela en la Biblia? Pues el plan de salvación y la voluntad de Dios para el hombre. El plan de salvación y la voluntad de Dios para el hombre.
Fíjense cómo nosotros como Iglesia de Dios Séptimo Día refrendamos total y completamente la palabra de Dios como inspirada por Él y como el medio en que Dios se ha revelado. Sabemos de otras denominaciones, ¿no es cierto?, que tienen libros. Por ejemplo, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tienen sus libros del Mormón, por ejemplo. La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene sus libros que tienen que ver con una de sus profetisas llamada Elena G. de White. Este, ah, tenemos la Iglesia de los Testigos de Jehová que tienen su propia Biblia, ¿no es cierto?, que la han alterado para, para adecuarla a sus interpretaciones. Este, la Iglesia Católica que tiene su propia Biblia, su propia tradición, tiene los dos, la Biblia, no, la que nosotros conocemos, pero también la tradición de la Iglesia. Hay otras corrientes de iglesias, ¿no es cierto?, que se manejan por sueños, por lo que el profeta les dice, porque soñé que Dios me dijo tal cosa para vos, entonces vos vas a hacer esto, vos vas a hacer lo otro, vos vas a pasar aquello, vos eh, vas a pasar esta tragedia. Entonces asumen que hay otra fuente de inspiración donde Dios se revela. Nosotros, hermanos, como Iglesia de Dios, nos mantenemos, y esa es nuestra herencia, nos mantenemos creyendo que solo la palabra escrita es suficiente para conocer el plan de salvación y la voluntad de Dios para nosotros. Solo la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por ello, porque seguimos siendo una iglesia profundamente bíblica, ¿no? Por eso este seminario se llama así. No es un seminario teológico, es un seminario bíblico, porque nuestro deber es seguir defendiendo el texto sagrado como palabra de Dios. Muy bien. ¿Cuál es el origen de este significado? Porque hablamos de tanto de Biblia, 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 ¿no? Y seguramente pues ustedes conocen de dónde viene esta palabra, pero vamos a recuperarla ahora. La palabra Biblia viene de la palabra griega Biblia, que significa pequeños libros. En esencia, Biblia es biblo, ¿no es cierto? Biblo, que es libro, pero ya Biblia es plural. ¿Por qué? Porque Biblia no encierra un libro, sino encierra muchos libros, diríamos, ¿no? Biblos es libro, es en singular, y Biblia ya es una palabra en plural. ¿Ah? O sea, aunque suene a singular Biblia, ¿no es cierto? La Biblia suena como singular, en esencia es un plural porque encierra, significa libros pequeños, o sea, es un libro que contiene varios libros. ¿Mm? Viene de esta palabra biblos. Los libros de la Biblia fueron originalmente escritos en piezas separadas de material para escritura. A veces pensamos, queridos hermanos, que lo primero que se escribió en la Biblia fue Génesis 1:1, por ejemplo, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la verdad es que no, hermanos. El capítulo 1 y 2 de Génesis se escribieron muchos siglos después, mucho tiempo después. ¿Mm? Vamos a ver cómo los distintos relatos que conforman la Biblia, ¿no? Las distintas historias, fueron escritas originalmente por separado y que usaron distintos materiales para escribir la Biblia. Entonces, durante mucho tiempo hubo relatos que se leían sin conocer que existían otros relatos. Entonces, los libros de manera individual fueron utilizados de forma independiente durante muchos años.
Entonces, durante mucho tiempo, la Biblia vino así, vino trayéndose en fragmentos, diríamos, en pequeños relatos, hasta que alguien, ¿no? Los tomó todos esos relatos y los formó, los, los unió, les dio forma y ahora están en el formato que nosotros tenemos. Pero originalmente fueron escritos de manera separada. Luego entonces, los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 fueron coleccionados en un solo volumen, o sea, en un solo libro, que ese es el que ahora nosotros tenemos en un solo libro. Pero fíjense que pasaron alrededor de 1500 años, hermanos, en el proceso de escribir y seleccionar los 66 libros que componen tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. 1500 años. Por eso es que una de las doctrinas que les hablé, acuérdense que son tres: inspiración, revelación e inerrancia. Pues parece que de forma sobrenatural, en un proceso muy largo de formación de la Biblia, es increíble que los errores que tiene son errores muy pequeños que no afectan las doctrinas fundamentales del texto sagrado y que durante 15 siglos, ¿no es cierto? 15 siglos que se escribió el texto bíblico, ¿no? No tenga errores que pongan en duda la palabra de Dios. Ahora, fíjense, si yo escribiera un libro, ¿no es cierto? Un libro de, no sé, 1500 páginas, por ejemplo, pues yo tendría un corto periodo de tiempo para escribirlo, 2 años, 3 años, 5 años, ¿no? Evidentemente, pocos errores tendría mi obra porque en ese pequeño lapso de tiempo, pues no sucede nada extraordinario como para pensar que el libro que yo voy a escribir pueda contradecirse, ¿no? Que se contradiga el primer capítulo de mi libro con el último capítulo de mi libro. Pues no, obvio que no, porque mi libro estaría perfectamente en sincronía, sin ningún error. El problema de la Biblia, queridos hermanos, es que pasaron 15 siglos, que no fue un solo autor bíblico, que fueron muchos autores bíblicos, por lo menos 40 autores bíblicos tenemos, ¿no es cierto? Que no se conocieron jamás y que uno dista miles de años del otro, ¿cierto? Y que aún así escribieron cosas que no se contradecían el uno al otro. Es impresionante, sobrenatural. Por eso la Biblia, hermanos, es un libro eh, original, es un libro sui generis, diríamos, único en su especie. Fíjense, las obras de los egipcios se perdieron, no existen más. Las obras de los sumerios, ¿no? De las civilizaciones milenarias, no están más. Pero la Biblia ha permanecido durante todo este tiempo. Y eso porque creemos que es palabra de Dios. Cuando Pablo escribe a Timoteo un texto muy iluminador al respecto, ya estamos en el siglo primero de nuestra era, siglo I. Cuando Pablo escribe a Timoteo, él le dice en la segunda carta a Timoteo lo siguiente. Segunda carta de Timoteo 4, 9 y 13. Dice: procura venir pronto a verme, dice Pablo a Timoteo. Trae, cuando vengas, el capote que dejé en Troas y los libros, mayormente los pergaminos. Eso es lo que le dice Pablo a Timoteo. Ahora, la pregunta es, ¿qué eran estos libros y qué eran estos pergaminos que tanto Pablo anhelaba? Pablo ya está aquí, ya está al final de su vida, está
ya a punto de morir, está en el último encarcelamiento, ¿no es cierto? Y él pide, entre otras cosas, que le traigan pues su capote, hacía mucho frío, entonces él quería pasar un poco más calentito el invierno, y le solicita a Timoteo dos cosas especialmente iluminadoras, los libros y los pergaminos. Entonces la pregunta sería, leyendo este texto, ¿a qué se estaría refiriendo Pablo cuando utiliza la palabra Biblia? ¿No? Acuérdense, biblos, Biblia, libros. ¿Ok? Le está pidiendo su Biblia en términos coloquiales. Y le está pidiendo, perdón, le está pidiendo, solicitando los pergaminos. ¿Qué era eso que tanto Pablo atesoraba con mucho celo, que no pide otra cosa más que sus libros y sus pergaminos? Muy bien. Un libro era un biblión. ¿Por qué? Porque se refería principalmente o primariamente a aquellos libros que se escribían en un rollo de papiro. Antes, hermanos, no había hojas, ¿no es cierto? Ni A4, ni carta, como le llaman en algunos países. Pues no había hojas, ¿no? La hoja se inventó muchos siglos después, ya incluso en nuestra era. Pero en la época de los tiempos bíblicos, pues no había hojas, hermanos, no había viromes o lapiceros o plumas, pues no lo había. Había otros materiales en los que se escribían las cosas. Y uno de ellos eran los papiros. Los papiros. Entonces los libros, la mayoría de ellos estaban escritos en papiro. ¿Qué era el papiro? Bueno, el papiro era un material para escribir que era fabricado con las plantas de caña que existían o que crecían a la orilla de los pantanos, ¿no? Más o menos los que aparecen en la diapositiva. Entonces, ¿qué se usaba? Pues se usaba el tallo de la planta, que debía de tener alrededor de 5 centímetros de grosor. Se cortaba en secciones o en tiras de 30 centímetros de largo. Cada sección o cada tira se cortaba siempre a lo largo y de allí se sacaban tiras más finitas de esas secciones. Estas tiras podían medir 5 por 30 centímetros de largo, 5 de grosor o de grueso por 30 centímetros de largo, que se le colocaban una junto a la otra. Entonces, con eso se fabricaba una plancha, ¿no? Porque se iban acomodando una tras otra. Y encima se colocaba de ellas otra de forma transversal, pues para que no se moviera. Y eso era la hoja o el material que se usaba para escribir. No solamente el texto sagrado, era una forma el material que se escribía en aquel tiempo. Entonces, cuando ya estaban tanto en horizontal como en vertical, ambas planchas se apretaban una contra la otra hasta formar una sola hoja, diríamos, ¿no? Un conglomerado, una hoja, una lámina, una pieza, como quieren llamarlo. A menudo se unían varias de estas secciones, se hacían varias planchas, se unían, se enrollaban hasta formar un rollo. Entonces, el rollo era el componente de varias hojas, permítamelo decir de esa manera, de varias secciones que formaban lo que nosotros conocemos como rollo. En un principio, hermanos, este era el material por excelencia que se usaba para desarrollar el tema de las cañas, ¿no? Perdón, de los papiros, los rollos de papiro. Y que en este material se usó para escribir mucho del texto sagrado, mucho del texto sagrado.
Ahora, este dato va a ser muy importante que ustedes no lo pierdan de vista, ¿ok? No lo olviden. Esto que estamos diciendo de este material, del rollo de papiro que se usaba de esta manera, que era básicamente de las membranas de las cañas que existían junto a los pantanos. No olviden, por favor, este dato porque va a ser muy importante tenerlo en cuenta para explicar otra cosita. El pergamino, que ese es el otro, ¿no?, material que Pablo pedía los libros, es decir, sus rollos de papiro, los, los, los libros que venían escritos en ese material, pero también pide sus pergaminos, que era otro material que se usaba para escribir. Acuérdense, no había computadoras, no había impresoras, no había imprenta, no había nada de eso. O sea, antes, en el tiempo antiguo, pues había solo estos materiales. Este es un tipo diferente de material, a diferencia del papiro que era elaborado por las cañas que crecían junto al pantano. Los papiros se hacían de cueros de animales. Se hacía de cueros de tanto de vacas, de ovejas, de cabras y de antílopes. Entonces, el proceso que se hacía era el siguiente. Primero, el pelo se raspaba de la piel, pues para dejarlo lo más rasurado posible, ese material. Y se usaba una piedra pómex, ¿no? Para alisarlo y quedara lisito para escribir. El pergamino de una calidad superior se le llamaban vitellus o vitela, que eran ya como la hoja más perfeccionada. Si no, era un pergamino más rústico. A menudo se teñía de un color púrpura oscuro y como la hoja, diríamos en este caso, era oscura, las tintas que se usaban para escribir o eran doradas o eran plateadas, pues para que se distinguieran. No podían escribir con una pintura oscura o negra, pues porque se iba a perder en el fondo. Entonces hacían mezclas de tinta doradas y plateadas para escribir sobre estos pergaminos. Y es así como se usa este otro material para escribir. Acuérdense, algunos escritos usaban el papiro de caña y otros usaban el pergamino, cueros de animales, para escribir. Bueno, el pergamino, hermanos, viene del nombre de una ciudad de Asia Menor que se llamaba Pérgamo, donde se producía mucho de este material. Ya en el siglo segundo antes de Cristo, pues el papiro empezó a estar en desuso y pues se puso de moda el pergamino porque duraba más, ¿no? Duraba más que el papiro, se conservaba más en el tiempo, ¿no? Eh, Así que bueno, se producía en la región del delta del río Nilo en Egipto. ¿Mm? Ok, hasta aquí vamos a dejar. Ahora, ¿por qué, hermanos, es importante conocer esto? Por una sencilla razón. Estos libros, esto que nosotros ahora tenemos escrito por imprenta, con letra de molde, etcétera, etcétera, este, alguien tuvo que haberlas escrito, ¿no es cierto? O sea, alguien tuvo que haber usado o un papiro o un pergamino para escribir. Eh, Nosotros, hermanos, no tenemos actualmente ningún original del texto bíblico. Es decir, el papiro que pudo haber utilizado el profeta Isaías para escribir los primeros capítulos de su libro, del libro que lleva su nombre, ese papiro que él utilizó, ¿no? Y esa tinta que él utilizó, no existe más.
No existe. Ningún libro, ningún, eh, ninguna escritura de la Biblia existe el original. Se perdió en el tiempo. Y una de las razones naturales era porque, evidentemente, si un papiro se exponía o se llevaba a un lugar donde el ambiente era húmedo, pues terminaba descomponiéndose. Y entonces no funcionaba y no ayudaba y terminaba destruyéndose. O sea, pasa comúnmente. Entonces, por eso se hicieron copias y copias y copias y copias. Hoy nosotros, la Biblia que tenemos viene no del autógrafo, no del original, sino de copias, de copias, de copias. Insisto, una de las razones naturales es porque los materiales con los que se usaron para escribir el texto sagrado, pues no son duraderos. O sea, no es lo mismo escribir en una piedra, que aún la piedra se erosiona con el tiempo, escribir en metal, que habría que tener toda una maquinaria para escribir en metal, ¿no es cierto? Que podía mantenerse en el tiempo, pero el texto bíblico se escribe, hermanos, en papiro y en pergamino. Esos eran los materiales generales en los que la Biblia originalmente se escribe. No tenemos ningún original, no tenemos lo que escribió Jeremías, por ejemplo, o lo que escribieron los salmistas, etcétera. No tenemos ningún documento original. Todos se perdieron en el tiempo, se destruyeron en el tiempo. Y gracias a Dios que eso sucedió. Imagínense si hoy tuviéramos un documento original del texto bíblico, pues ya la gente le hubiera hecho un altar para adorarlo, para adorar. Entonces, gracias a Dios que no tenemos eso, así que no adoramos nosotros ningún objeto. Nuestra adoración solamente es a Dios. ¿Okay? Muy bien, pues vamos a dejar hasta acá para que la próxima clase vengamos con el tema de lo que es la revelación, de lo que es la inspiración y la inerrancia. ¿Preguntas, hermanos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Me voy dando a entender? Sí, hermano, todo bien. Sí, muy bien. Muy bien. Bueno, por favor, si quedan con alguna pregunta, recuerden, vamos a ir de poquito, descubriendo un montón de cosas, ¿ok? Para ir sabiendo en dónde está basada nuestra fe. Bueno, pues nos vemos el miércoles, hermanos, en nuestra clase de esta materia y los que cursan ética cristiana mañana a la misma hora por el mismo canal. ¿Está? Bueno, Dios les bendiga. Buena tarde para todos.